Bueno, el título de la charla es un tanto, podría sonar como a pedante, ¿no? Nada más lejos de mi voluntad, por supuesto, ¿no? Teología de la historia y, en particular, pues, una aplicación práctica a dos momentos muy especiales, singulares de la historia, como son la Revolución Francesa y la Revolución Comunista. La Revolución Francesa, como sabemos, de finales del siglo XVIII, la Revolución Comunista bolchevique de 1917. Esto no es una charla ni de teología ni de historia, sino una charla que está a caballo de las dos disciplinas. Y por eso, de una manera sencilla, porque yo no soy teólogo, soy aficionado, como muchos de vosotros, pues también a la filosofía, a la historia, pero no me considero con autoridad como para hablar de la materia pues, en profundidad, pero creo que lo suficiente para poder entendernos en una charla, en un encuentro de las características de este, ¿no? Todos sabemos que la teología pues, es el estudio, el conocimiento de Dios, y sabemos lo que es la historia, ¿no? En sus dos dimensiones, lo que la cultura anglosajona considera la historia, la history reality, ¿no? La historia realidad, es decir, la historia entendida, considerado como una mera sucesión de acontecimientos, de hechos que a través del tiempo se han ido produciendo en los diversos lugares, en este caso habitados por los hombres, por la humanidad, en la Tierra, ¿no? Esa sería la historia meramente realidad, como descripción de una serie de sucesos, de hechos, etc. Pero ya hay otra disciplina que conocemos como filosofía de la historia, en la que ya intenta escrutar el porqué de esos acontecimientos, de esos sucesos que conforman la historia realidad, ¿no? Bueno, si esto lo aplicamos a la teología de la historia, ya nos acercamos a una definición sencilla de lo que es esa disciplina, ¿no? A caballo, como decimos, de la teología y de la historia. Y es, partiendo de la premisa para un creyente, y por lo tanto sobre eso no me voy a extender, de que sabemos que Jesucristo es el Señor de la historia, como le gustaba decir a un gran teólogo de la historia, como era San Juan Pablo II, ¿no? Como es San Juan Pablo II. También Benedicto XVI es un gran teólogo de la historia. Bueno, pues Jesucristo, que en la Sagrada Escritura, pues sabemos que es Rey de Reyes, Señor de Señores. En el Salmo número 2, ¿por qué se han amotinado las naciones y los pueblos? El que habita en los cielos se burlará de ellos. Es decir, Jesucristo es el Señor de la historia, es el Señor del tiempo, es el Señor de la cronología. Y la teología de la historia intenta penetrar en el conocimiento de la historia de la humanidad, viendo en ella absolutamente inmersa la historia de la salvación del hombre. De la misma manera que a nivel personal, pues la historia de nuestra vida es lo que se conoce normalmente como biografía, pues podríamos aplicarlo esto al ámbito personal, es decir, en lugar de la historia de la humanidad, pues la historia nuestra, personal, ¿no? ¿Qué sentido tiene nuestra historia? Si analizamos nuestra biografía, esa historia, esa biografía, ¿es fruto del azar combinado con nuestro libre albedrío o tiene algún sentido? ¿Tiene algo, ha tenido que ver Dios con esa historia personal mía, con mi biografía, o no ha tenido nada que ver? Bueno, para un creyente, para nosotros, que tenemos la fortuna, la gracia de tener el don de la fe, sabemos perfectamente cuál es el sentido de nuestra historia. Sabemos el por qué existimos y para qué existimos, cuál es el sentido de nuestra vida. Si saliéramos por las calles e hiciéramos una encuesta al azar, a gente que va apareciendo, hoy en día y le preguntáramos, perdone, ¿usted cuál es el sentido, cree que es el sentido de su vida? Dicho de otra manera, ¿usted por qué cree que está en el mundo? ¿Por qué existe?
¿Y para qué existe? Bueno, encontraríamos una pluralidad de respuestas, pero no creo que fuera la mayoritaria, salvo en personas de fe, las que pudieran contestar con propiedad a esa pregunta, ¿no? Nosotros sabemos que somos criaturas de Dios, que por el bautismo somos además hijos adoptivos de Dios, que hemos sido creados por amor, por Dios, y que estamos llamados, esa es la voluntad de Dios, respetando nuestro libre albedrío, respetando nuestra libertad, estamos llamados a participar eternamente de su amor. Creemos en la resurrección, etcétera, etcétera, y por lo tanto sabemos cuál es el sentido de nuestra vida, que nuestra vida biográfica, los 60, 70, 80, 90, 100, 150 años o 20 años que vivamos, pues es un periodo como de preparación para el examen final, para aprobar la asignatura de nuestra vida, que es salvarnos, salvar nuestra alma. Es decir, si suspendemos el examen, pues sabemos lo que pasa. Bueno, y si aprobamos, podemos aprobar en una segunda vuelta, en una repesca en septiembre. Eso significa pues, un paso temporal por el purgatorio para purificar, acabar de purificar nuestra alma, etc. Es decir, sabemos cuál es el sentido de nuestra existencia y cuál es el sentido de nuestra vida. Lo mismo, salvando las distancias, analógicamente, podríamos hablar de la historia de la humanidad. ¿Es la historia de la humanidad una mera sucesión al azar de acontecimientos en el tiempo, acontecimientos políticos, militares, económicos, sociales? ¿Tiene un sentido la historia? Y si tiene un sentido, ¿cuál es ese sentido? ¿Y quién le da ese sentido a la historia? Bueno, debo decir que, como sabemos, Jesucristo, con su encarnación, entra en el tiempo histórico. Dios está fuera del tiempo. Nosotros vivimos inmersos en las categorías de espacio y tiempo, pero estas categorías que nos limitan no limitan a Dios. Dios está fuera del tiempo. Esto es más fácil de decirlo que entenderlo, pero no hay tiempo ahora para incluso comentar algún ejemplo que es muy ilustrativo para facilitar nuestra aprehensión racional de lo que significa que Dios está fuera del tiempo. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dirá que Dios es un presente continuo sin fin. Dicho de otra manera, es un eterno presente. Dios está fuera del tiempo y, por tanto, las categorías de pasado, de presente, de futuro que nosotros tenemos, pues, y en el que nosotros vivimos, no existen para Dios. Dios está en un presente continuo sin fin, en un eterno presente. Esta idea sencilla es preciso, como veremos, tenerla muy presente y muy clara para interpretar adecuadamente la intervención de Dios en la historia, que es la historia de la salvación de la humanidad y la historia de cada uno de nosotros, la historia de nuestra salvación. Pero teniendo presente que, como hemos sido creados como a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha creado libres, estamos dotados del libre albedrío, de otras cosas, si se me permite hablar así, bueno, diríamos porque Dios lo ha querido así, punto, ¿no? Pero quiero decir que Dios también nos ha dado razón, y la razón y la fe no solo no son incompatibles, sino que son absolutamente compatibles, y de hecho, para penetrar en el sentido cristiano de la historia y en el sentido de nuestra vida, necesitamos que nuestra razón esté iluminada por la fe. Si la razón no está iluminada por la fe, si en la ecuación se elimina a Dios, es muy difícil aprender el sentido cristiano de la historia y el sentido y la misma historia de la humanidad y también el sentido de nuestra vida. Bueno. Que t'estia disgustada d'això? No. Disgustada per lo que això, de que te pregunten això. Alguien que está conectado al micrófono. Perdón, decía que antes de Cristo los filósofos, ni siquiera Platón, Aristóteles, habían ido hasta el fondo de analizar si, como mínimo, no se habían puesto, no habían llegado a ninguna conclusión sólida de si la historia tenía sentido. Si la historia tenía sentido.
Es a partir de la encarnación, cuando Dios, encarnado en su Hijo Jesucristo, se incorpora a la historia, al tiempo humano, cuando empieza a plantearse el sentido cristiano de la historia. De hecho, Dios irrumpe en la historia, como sabemos, Jesucristo en su encarnación, y de hecho dividirá el tiempo, la medida del tiempo, en dos eras, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora estamos en el año 2021 después de Cristo, para los cristianos. Para los judíos, incluso los musulmanes, pero todos al final, por la fuerza de Occidente, de la cultura cristiana, pues al final, pues, aunque daten con su especificidad, por ejemplo, judía, pues también lo traducen a la medida del tiempo que tenemos los cristianos, que sabemos que la datación comienza en una nueva era, que es la historia de la salvación, que se inicia con la encarnación de Cristo. Bueno, decía que es a partir de Jesucristo y de la evangelización, de la expansión del cristianismo, cómo empieza a interrogarse la población, la sociedad, por el sentido de la historia. Y será San Agustín quien en su obra magistral de Civitate Dei, la ciudad de Dios, las dos ciudades, es el que sienta las bases del sentido cristiano de la historia, dicho de otra manera, de la teología de la historia. No es fruto del azar, que eso existe, el concepto de casualidad, azar existe en el lenguaje común, pero ya sabemos que no hay casualidades ni meras coincidencias. Todo se integra en los designios de la providencia, que en no pocas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, pues permanece invisible a los ojos de la vista, de los sentidos, e incluso puede parecer difícil que aparezca a los ojos de la razón iluminada por la fe, ¿no? Pero en fin, lo que quería decir es que es San Agustín quien en una coyuntura histórica muy determinada, que es la caída de Roma, para dar respuesta precisamente a la pregunta que se hacían los romanos de la época, ¿cuál es el sentido de la historia? Y él sienta las bases de ese sentido cristiano de la historia, en la historia de las dos ciudades que ahora brevísimamente comentaré. ¿Cuál es ese momento singular de la historia en el que aparece la figura gigantesca de San Agustín, Agustín de Hipona, para establecer las bases de la teología de la historia? Decía que es la caída de Roma, año 410, Alarico. ¿Y por qué? Pues fijaros, porque el Imperio Romano llevaba centurias y centurias, siendo pues el Imperio Romano, ¿no? No necesita más desarrollo. Pues había pasado de estar en el año 300, o sea, escasamente un siglo antes, en el que los cristianos eran perseguidos, en ese momento por las persecuciones de Diocleciano, a que pocos años después, con Constantino y el edicto de Milán de 313, en el imperio se establece libertad religiosa. De tal manera ya que los cristianos pueden seguir los dictados de su fe y no ser enviado a los leones del circo, ¿no? Pero poco después, ya en el año 376, es Teodosio el Grande, el emperador romano hispano, Teodosio, quien mediante el edicto de Tesalónica da un paso más que Constantino. Si Constantino había pasado de heredar una situación en la que los cristianos eran perseguidos a dar libertad religiosa, ahora será Teodosio el que establecerá que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. De tal manera que en el escaso tiempo de 76 años, pues los cristianos han pasado de ser perseguidos a ser, como decimos, la religión oficial del imperio. Y poco después, en el año 410, cae Roma. Claro, no pocos romanos, y creo que es razonable entenderlo, dicen esto es una venganza de los dioses. Mientras adorábamos a nuestras divinidades, a nuestras deidades, a nuestros dioses, pues éramos el imperio. Humanamente hablando, éramos poderosos. Hemos olvidado a nuestros dioses y hemos pasado a
rendir culto a ese Dios de los cristianos que hace escaso tiempo, en términos históricos, perseguíamos, para que ahora Roma caiga. Es una venganza de los dioses. Es una coyuntura histórica para la expansión del cristianismo, para la evangelización, como podemos darnos cuenta, muy, muy singular y muy especial. Y ahí es donde, pues efectivamente, providencialmente, San Agustín da la respuesta. La historia de las dos ciudades. Dos amores fundaron dos ciudades. El amor de Dios hasta la negación de uno mismo, la ciudad de Dios, y la ciudad terrenal. El amor a sí mismo hasta el olvido de Dios, la ciudad terrenal. La una tiene por rey a Jesucristo, la otra tiene por rey a Satanás. Son dos imágenes, son dos metáforas, son dos cosmologías las que utiliza San Agustín para definir y precisar el sentido cristiano de la historia. En De Civitate Dei, la ciudad de Dios, como sabemos, pues luego lo va desarrollando y va aplicando ese modelo desde la creación y desde el comienzo, con la rebelión angélica, el non serviam de Lucifer y sus secuaces, hasta el momento histórico que él está viviendo, que es a caballo del siglo IV y el siglo V. San Agustín nace el año 354, muere en 431, poco antes del concilio de Éfeso. Entonces, en ese momento, como digo, pues se daba esa situación. Y él explicará en su libro de La ciudad de Dios que eso no quiere decir, como decían los norteamericanos antes de la caída del muro de Berlín y antes de la implosión de la Unión Soviética. La Unión Soviética es el imperio del mal, en el sentido de que todos los ciudadanos que habitaban la Unión Soviética fueran malos, como tampoco eran los Estados Unidos el imperio del bien, en el sentido de que allí todos fueran santos. No, el trigo y la cizaña van a estar unidos hasta el final de los tiempos, como sabemos por la Sagrada Escritura. Y eso lo comenta también San Agustín. La ciudad de Dios, evidentemente, el trigo y la cizaña están mezclados. Pero la cosmovisión de esa sociedad es el reinado de Dios. De la misma manera que en la ciudad terrenal, la que tiene por rey a Satanás, pues el trigo está mezclado también con la cizaña. Pero la cosmovisión dominante es esa. Y entonces él entenderá que el sentido cristiano de la historia es la historia de un conflicto permanente entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. No desde una oposición maniqueo del bien y el mal en igualdad de grado, sino de confrontación. Lo que nosotros entendemos el bien y el mal, si se quiere el mal como ausencia de bien. Bueno, San Agustín en esa coyuntura histórica establece las bases del sentido cristiano de la historia. Yo ahora en esta charla, limitada en el tiempo, obviamente, pues lo que pretendo es aplicar el modelo agustiniano en particular, pues a dos coyunturas históricas muy importantes, ¿no? Son, de hecho, los dos cambios de rasante en la historia de la humanidad, como decíamos, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista. ¿Por qué y de qué manera? Pues, mirad, decíamos antes, Jesucristo es el Señor de la historia. Hasta en los momentos más convulsos, la historia, como Señor de la historia, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, la historia de la humanidad, que es la historia de la salvación, no se le escapa de las manos a Dios. Pero es evidente que respeta nuestra libertad. Respeta nuestra libertad. ¿Cómo puede hacerse compatible que la historia de la humanidad no se le escapa a Dios de las manos? Porque esa historia la gobierna con su providencia. Y sabemos que los designios de la providencia, que son en no pocas ocasiones inescrutables, es decir, que son imposibles de escrutarlos, de discernirlos en profundidad suficiente, ¿cómo se hace compatible ese designio de providencia de Dios sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de la salvación,
de los hombres con el libre albedrío, con el respeto al libre albedrío. De una manera muy sencilla, yo lo comento, recordando lo que decía al principio, que Dios está en un eterno presente. Para Dios no hay pasado ni futuro. Por lo tanto, Dios desde ese eterno presente, desde la eternidad, Dios sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad. Es decir, que respeta nuestra libertad. Pero Dios, que sabe perfectamente el uso que vamos a hacer de nuestra libertad, por su potencia creadora, puede crear desde la eternidad, tener pensado desde la eternidad la creación de otras criaturas que Él sabe que van a usar su libertad de la manera adecuada para facilitar por el juego de las causas segundas de la filosofía de la historia, pues que sus designios de providencia se cumplan. En no pocas ocasiones también será la naturaleza, a través de la evolución y el cumplimiento de las leyes que rigen la naturaleza, que son leyes dictadas por el Creador, como sabemos, ¿no? Desde la ley de la gravedad hasta la ley que queramos, todas, como sabemos. Entonces, eso se manifiesta, eso es así. Y hay momentos en los que, de la historia en los que Dios parece que para afianzar nuestra fe e incrementar y sostener nuestra esperanza, o virtud teologal, ¿no? Pues quiere dejar su firma. Quiere dejar su firma. Algunos escritores y pensadores han dicho que lo que comentábamos antes del azar y la casualidad, bueno, se dan cuando Dios actúa con seudónimo, cuando Dios quiere que el que tenga ojos para ver vea y el que quiera entender pues pueda entender, pues Dios dice que deja su firma. Y una manera especial de dejar su firma, aparte de hacerlo mediante, como sabemos, por revelaciones privadas o apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia, es decir, Fátima, a la que hablaremos, claro, que es una intervención de Dios en la historia muy especial. Bueno, pues hay momentos de la historia en las que pues, Dios se revela. ¿Por qué? Porque es el Señor de la historia y Él pues, sabe cómo tiene que en su providencia gobernar la humanidad, gobernar la historia de la humanidad, que para Dios es la historia de la salvación, porque hemos sido creados para que libremente y correspondiendo a las gracias y teniendo en cuenta todas las circunstancias que la providencia vaya marcando a lo largo de nuestra vida, pues salvemos nuestra alma. Pues Dios interviene en la historia de muchas y diversas maneras. Los santos son claramente con su libertad, como es evidente, ¿no? Pues son claramente pues, criaturas de Dios, que en un momento determinado hay quien dice, y no sin razón en mi opinión, pues que la historia de la humanidad es la historia de los santos. Pero bueno, es evidente que los santos hacen historia de una manera muy, muy clara, y no por su santidad, sino por el efecto que su santidad, la santidad de esas personas, hombres, mujeres. Ahora. Sí. Gracias, ha venido aquí el técnico. Gracias. No, que ha habido alguien que sin querer ha silenciado a todos y me ha silenciado a mí también, al parecer, dice. Bueno, digo que todos recordamos el día que San Juan Pablo II sufrió el atentado del terrorista Aliaca, 13 de mayo de 1981. Un papa tan santo y tan mariano, el papa del Totus Tuus, dirá, ya estando en el Policlínico Gemelli, a continuación cuando lo llevaron en ambulancia, ¿no?, para intentar, como así fue, salvar su vida, ¿no?, dirá, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, dirá el Papa y escribirá, para que la Iglesia y el Papa, él, miráramos al mensaje de Fátima. Puntos suspensivos, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Esto lo dijo Juan Pablo II. ¿Cómo intervino en ese momento la providencia? Pues haciendo esa especial y singular coincidencia, que un hombre de Dios, con la razón plenamente iluminada por la fe, supo escrutar claramente. Tenía que producirse ese atentado.
un papa tan mariano como él, dicho por él, no tenía en esos momentos en su cabeza el radar de Fátima. Conocía a Fátima, como es obvio. No había estado personalmente, pero lo conocía. Pero no lo tenía, dicho por él, insisto. Por eso dijo, tenía que producirse ese atentado para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Y ahí empieza el pontificado del Papa de Fátima, para entendernos. Su consagración, la consagración que hará al Inmaculado Corazón de María, el 13 de mayo del 82, yendo a Fátima, para darle gracias a la Virgen de haberle salvado la vida, etc. Bueno, quería ahora decir, recoger esta afirmación de San Juan Pablo II, decíamos antes que es un gran teólogo de la historia, en un libro Memoria e Identidad, y en otro libro escrito por Vittorio Messori, Cruzando el umbral de la esperanza, hace muchas reflexiones sobre el sentido cristiano de la historia de Juan Pablo II. En un momento determinado alude a que la historia de la humanidad es una historia hecha por la libertad del hombre. Pero dice, pero esa es la dimensión horizontal de la historia, porque junto con el hombre y respetando su libertad está la dimensión vertical. Dios escribe la historia con el hombre. O sea, Dios con el hombre, respetando su libertad, hace la historia. Bien, Revolución Francesa. Con estas premisas, Revolución Francesa. La cristiandad, 1000 años, del siglo V al siglo XV, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, 1453, 1000 años de cristiandad. Pasamos de una sociedad teocéntrica en la que Dios, Teos, es el centro, la medida y la referencia de todos, es una cosmovisión teocéntrica, a una cosmovisión antropocéntrica, en donde ahora ese papel de ser centro, referencia y medida de todo ya no es Dios, es el hombre. Para pasar de esa sociedad teocéntrica a esta antropocéntrica ha habido una transición, el Renacimiento, el racionalismo, doctrinas filosóficas, el iluminismo, la ilustración, la masonería, y todo ese proceso precipitará a finales del siglo XVIII, en 1789, con la Revolución Francesa. La modernidad, desde el fin de la cristiandad hasta la Revolución Francesa, va a terminar y va a empezar en esa convención historiográfica la historia contemporánea, ¿no? Algunos historiadores, como es una convención, en lugar de considerar que acaba la cristiandad en 1453, cuando cae Constantinopla en manos de los otomanos, pues es en 1492, que es cuando es descubierta América, en este caso por Occidente, a medio de los españoles, y va a empezar una nueva etapa de la historia de la humanidad con la evangelización de América. Pero, en fin, en definitiva, es finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Esa es la modernidad. Ahí va a terminar la modernidad. Y vamos a pasar del ancien régime, del antiguo régimen que ha predominado en esa era, en donde el rey era el monarca absoluto, no había división de poderes, a el nuevo régimen que hoy conocemos a través de un proceso temporal, lógicamente, como el democrático, ¿no? En donde ya no existen soberanos, personas que como vicarios temporales de Dios son reyes terrenales, que era el concepto que se tenía durante la cristiandad. Ahora se va a pasar con esa transición, insisto, renacimiento, nacionalismo, etcétera, pues vamos a llegar a la Revolución Francesa y el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Bien, como va a ser tan importante, permitirme que hable así, ¿no? Pues Dios, que gobierna con su providencia el mundo, pues tiene a bien, ya sabéis que a Dios se le puede pedir de todo, menos una cosa, explicaciones. O sea, Dios tiene a bien en ese momento, pues, revelarse de una manera muy singular a la humanidad. Y también, como sabemos, los caminos de Dios no son nuestros caminos, la lógica humana no coincide en no pocas ocasiones con la lógica divina, ¿no? Pues ¿cómo se revela? Pues eso que dice la Sagrada Escritura, lo que es necedad para el mundo es sabiduría de Dios, ¿no? En Fátima vendrá para decir lo que dice tan importante para la humanidad, ¿no? Evitar la Segunda Guerra Mundial, evitar los errores de Rusia, es decir, la expansión del comunismo por el mundo, y para eso coge a 3 niños
pastorcillos analfabetos de 7, 9 y 10 años en una urbe, en una localidad perdida en lo que era el equivalente a las urbes españolas o las urbes en Portugal, ¿no? Bueno, eso humanamente pues nos parece poco, digamos, hombre, que se aparezca a una persona muy importante para explicarle. No, 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 pues Dios es así. No le pidamos explicaciones y esa es la providencia de Dios, conocida empíricamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo hace? Revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Va a venir la Revolución Francesa, se revelará a una religiosa francesa, salesa, hoy Santa Margarita María Alacoque, en Paray-le-Monial, en la Borgoña francesa, a partir de 1673. Había una herejía en aquel momento muy fuerte en la Iglesia, el jansenismo, una visión de Dios que era un Dios, hoy diríamos, muy duro, ¿no? Muy duro, y que no, por contraposición, no el Dios Padre y misericordioso que nosotros conocemos y en el que creemos, que es justo, pero que es misericordioso, ¿no? Sino un Dios, pues efectivamente, muy severo con sus hijos y no dado fácilmente al perdón, ¿no? En esa herejía jansenista. Por eso Dios se revelará como el Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que no nace en ese momento, porque está ya recogida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en diversos pasajes de la Sagrada Escritura, pero que dará un salto importante en la expansión de esa devoción, precisamente con ocasión de esas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Empiezan esas revelaciones en el año 1673, el día 27 de diciembre. La fecha no es casual y se repetirán varias revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Nada es casual, decíamos antes. El 27 de diciembre es la fiesta de San Juan Evangelista y San Juan era el discípulo predilecto del Señor y el que en la última cena, en el cenáculo, recostó su cabeza en el corazón de Cristo. Santa Gertrudis, una mística santa, ¿no?, muy devota del corazón de Jesús. Hay revelaciones místicas de Santa Gertrudis, no son dogma de fe, pero en fin, es una santa, ¿no? Y están recogidas en la historia, ¿no? Donde, pasaje muy bonito porque alude a que místicamente vio cómo San Juan en ese momento de la última cena, al recostar su cabeza en el pecho de Cristo, oyó los latidos del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo comentará a San Juan místicamente, que por qué no lo recogió en sus evangelios, por qué no lo escribió. Y San Juan le dirá, porque el Señor me dijo que no lo escribiera, que eso debería ser conocido en un momento en que se enfriarían los corazones de los hombres hasta el punto que deberían ser las llamas del Sagrado Corazón de Jesús las que les hicieran revivir. Bueno, pues parece que en esos designios de providencia de Dios, ese momento, con el jansenismo, el racionalismo, el antropocentrismo, ha llegado. Y hay una revelación muy importante a los efectos de lo que estamos comentando del sentido cristiano de la historia. Es la revelación que tiene con Santa Margarita María Alacoque el 17 de junio de 1689, un año antes de fallecer Santa Margarita María, que fallecería al año siguiente, 1690. 1689. Ese día, miércoles 10 de junio, está en la historia, le dirá el Sagrado Corazón de Jesús que transmita al rey, que era Luis XIV, rey de Francia, Luis XIV, el rey Sol, monarca absoluto, el símbolo por antonomasia, diríamos, del ancien régime, ¿no? Que se consagre él y su familia a su Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo bendecirle en sus empresas. Se entiende que en sus empresas políticas, militares, en fin. Dirá algunos detalles más, que tiene que en la bandera blanca con la flor de lis, la enseña de los Borbones, pues incorporar el Sagrado Corazón de Jesús, construir una basílica del Sagrado Corazón de Jesús y donde se haga solemnemente esa consagración, en fin, pero en síntesis y en esencia es eso. Bueno, lo cierto es que Luis XIV no hizo la consagración, Luis XV no hizo la consagración, Luis XVI no hizo la consagración. 100 años
100 años. Y llegamos a 1789. Y las causas segundas se han puesto en funcionamiento, porque en Francia se ha producido desde el otoño del año anterior, 1788, una sequía histórica que ha provocado pues, escasez de las cosechas y por lo tanto escasez de la materia prima de la alimentación de los franceses del momento. Además, un país tan agrario y con una riqueza agrícola tan importante como Francia, ¿no? Que es el trigo y por tanto la harina, por tanto el pan, escasea el pan. Y el poco que existe, lógicamente, el trigo, la harina que existe, pues está muy alta de precio. En términos actuales diríamos que se produce una gran conflictividad social. Y el rey, que es Luis XVI, después de un lapso de más de 170 años de no haberse convocado los estados generales, serían las cortes estamentales del Ancien Régime, ¿no? El primer estado, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia; el segundo, la aristocracia y la nobleza; el tercer estado, la burguesía y el pueblo. Pues convoca a las cortes estamentales de la época, convoca a los estados generales. Y ojo al dato, fijaros, amigos, el 17 de junio de 1789, el tercer estado, la burguesía y el pueblo, reunido en el Jeu de Paume de París, se declara constituido en Asamblea Nacional, titular de la soberanía nacional y titular del poder legislativo. Por tanto, ese día, 100 años después, día por día de esa petición, cae la monarquía absoluta. El rey reacciona, bueno, empieza el conflicto que lleva a que días después, el 14 de julio, la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. Ese es el hecho histórico. Recuerdo a San Juan Pablo II el 13 de mayo de 81. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. 100 años antes, día por día, había pedido el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, la consagración del Rey a su Sagrado Corazón, prometiendo bendecirle en sus empresas. 100 años después, parecería que el tiempo dado por Dios ha concluido y vendrá la caída de la monarquía absoluta, justo ese día, y la Revolución Francesa, que marca, como sabemos, un antes y un después en la historia de la humanidad. Quiero decir que esto, porque ahora vamos a la otra revolución, la comunista. Si aquí el cielo ha venido por medio del Sagrado Corazón de Jesús, digamos, el instrumento en la tierra han sido tres pastoriños, han sido Santa Margarita María, y ha sido en Paray-le-Monial en Francia. Aquí serán tres niños, Sor Lucia y hoy Francisco y Jacintita, santos, como sabemos. Será en Portugal, en Fátima. Allí pide la consagración del rey al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí pedirá, en Fátima, pedirá la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Allí pidió por parte del rey, aquí pedirá por parte del Papa. Se repite el mismo esquema. Dios, en ese eterno presente, sabe que va a venir la revolución comunista. E igual que de una manera extraordinaria se hizo presente para intentar, respetando la libertad del mundo, de los hombres, es de esa manera que en la economía de la salvación conocemos, es de una manera que, humanamente hablando, pues puede parecer inadecuada, pero es la sabiduría de Dios, ¿no? Bueno, pues aquí lo hace igual. Sabe que desde ese eterno presente va a venir la revolución comunista. Sabe que va a venir la Segunda Guerra Mundial. Y allí vino un emisario del cielo tan singular como Jesucristo, para expandir y difundir de manera especial, en ese momento de la historia de la salvación, la devoción a su Sagrado Corazón. Aquí será la Virgen, la Madre. Aquí en Fátima viene en el año 17. El año 17 es un año en el que la humanidad está inmersa en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Desde 1914 está el mundo en guerra. 14, 15, 16, 17, política, militarmente, diplomáticamente, no se le veía fin a esa guerra de posiciones que fue la Primera Guerra Mundial, esa guerra de las trincheras en donde morían
morían cada día miles y miles de jóvenes soldados en los campos de batalla, ¿no? Y viene la Virgen allí y se les aparece a esos 3 niños, les hace y les dice, viene el 13 de mayo y sabemos que les dice que vengan el día 13 de cada mes a ese lugar, la Cova de Iría, donde se les ha aparecido, pues para decirles lo que les va a tener que decir. En esa primera ocasión, no es ahora el caso de tratarlo porque no tenemos tiempo, la Virgen les hace una catequesis a los niños, porque el primer día, el 13 de mayo, dice que es del cielo, les habla del cielo. El 13 de junio les habla del purgatorio. El 13 de julio tendrán la visión del infierno. O sea, cielo, purgatorio, infierno. Y les dirá que es del cielo. Luego dirá que es la reina de la paz y la señora del rosario. En fin, esto sería para hablar de Fátima en particular. Ahora incluyo Fátima en el marco de la teología de la liberación y del sentido cristiano de la historia. Repitamos, Revolución Francesa, tiempos turbulentos, la Iglesia perseguida, etcétera, todo. Pero a Dios no se le escapa la historia de sus manos. Y el sentido cristiano de la historia no es que triunfe humanamente hablando el mundo, ¿no? Sino que se salven las almas. La historia de la humanidad para la Iglesia, para Dios, es la historia de la salvación de los hombres, de la salvación de nuestras almas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a Fátima. La Virgen por eso dirá, el 13 de julio, como Portugal ha entrado en guerra el año anterior y cada fin de semana vienen multitud de ataúdes a los pueblos de Portugal conteniendo los restos de jóvenes que han perecido en los campos de batalla, pues ya es la tercera aparición de la Virgen y le piden a Sor Lucia que le diga a esa señora que si esta guerra va a terminar. La Virgen les dirá, sí, esta guerra va a terminar. Cosa que nadie entendía en aquel momento, porque el año 17 no se le veía, como digo, final, militarmente hablando, políticamente hablando, no se veía final. Esta guerra acabará pronto. Así fue, el año 18 capituló Alemania. Pero les dijo, las guerras son consecuencia de los hombres. Si no dejáis de ofender más a Dios, vendrá otra guerra mayor. Está anunciando en el 17 que sería Segunda Guerra Mundial 22 años después. Por tanto, lo que dice la Virgen para evitar esa guerra mayor, porque esta va a acabar pronto, pero vendrá otra guerra mayor si no dejáis de ofender a Dios. Si no hay conversión, vendrá otra guerra mayor. Bueno, introduce también la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Es curioso ver cómo en Parele Monial el Sagrado Corazón establece la devoción de los 9 primeros viernes de mes, dedicados al Sagrado Corazón de Jesús. En Fátima viene la Virgen, la Madre baja el nivel, baja a 5. De 9 viernes a 5 sábados. Los 5 primeros sábados de mes, prometiendo bendecir con las gracias necesarias para salvación a quien pues, haya seguido en vida la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Antes había sido 9, baja la nota de corte para aprobar, porque la sociedad está más secularizada, está más descristianizada. O sea que, de hecho, al acabar la cristiandad, pues después viene Parele Monial, viene el Sagrado Corazón de Jesús. Ya no estamos en una sociedad de la cristiandad y ya da una ayuda especial el cielo. Oiga, los 9 primeros viernes de mes. Hay que entenderlo bien, pero creo que lo entendemos todos, ¿no? No quiere decir que con cumplirlo puedes dedicarte el resto de tu vida a pecar todo lo que quieras. No, quiere decir, pero que, hombre, si sigues esa devoción y además intentas, pues, en fin, ser bueno, ¿verdad? Pues el Sagrado Corazón de Jesús promete las gracias necesarias para que en el momento de la muerte pues conseguir su salvación, ¿no? Gente correspondiendo a esas gracias, ¿no? Bueno, pero ahora la Virgen ya baja a 5 primeros sábados, a 5 primeros sábados. 9 primeros viernes, 5 primeros sábados, luego vendrá el domingo de la Divina Misericordia Santa Faustina Kowalska. Pero eso es para otro día. Ahora estamos en Fátima. Bien, la Virgen, emisaria del cielo, pues sabe lo que va a venir y por eso viene pues hasta el 13 de octubre, como sabemos, pues dando los mensajes y hablando con Sor Lucia como conocemos, ¿no? Bien, da un plazo de 12 años para cumplir la promesa que había dado, había dicho. Bueno, primero la de los 5 primeros sábados de mes. Lo dice el 13 de julio del 17, esa la cumplirá en Pontevedra, donde Sor Lucia está de profesa, de postulanta Dorotea.
Con el gobierno masónico de la época, las órdenes cristianas, habían sido muchas las que se dedicaban a la educación en particular, como las Doroteas, donde había estudiado primero en Oporto, pues Sor Lucia, pues cierran, no pueden dedicarse a la educación, lo hace el gobierno masónico y se trasladan al otro lado de la frontera, por eso están en Tui y están en Pontevedra, al otro lado del Miño, ¿no? Que hace frontera en esa zona con España. Entonces está ahí Sor Lucia, de Dorotea postulanta, ¿no? Ahí se le aparecerá, como sabemos, la Virgen de Fátima el 10 de diciembre del 25, y luego al Niño Jesús el 16 de febrero siguiente, a rematar, y establece la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Y luego, el 13 de junio del 29, 12 años después del 13 de julio del 17, pues la Virgen viene a decir, ahora está en Tui, ya como religiosa profesa, acabó el postulantado, religiosa profesa en Tui Vigo, y ahí se le aparece la Santísima Trinidad y la Virgen de Fátima, ¿no? Y le dirá, ha llegado la hora para el cielo, que te preanuncié hace en 17, de que el Papa consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo para evitar otra guerra mayor. Y ahí en esa aparición, la Virgen le hace referencia a Sor Lucia, que ella recoge en sus memorias, de lo de Francia que hemos comentado, porque le dirá, igual que el rey francés no atendió a la petición de consagración, el Papa no atenderá a la petición de consagración y el mundo será castigado mediante la guerra, el hambre y la persecución a la Iglesia y el Papa. Esto se lo dice la Virgen a Sor Lucia y se lo dirá el Señor a Sor Lucia en una aparición que tuvo en el año 40, en 1940, ya estallada la Segunda Guerra Mundial en Rianxo, Pontevedra. Le volverá a recordar el episodio que hemos comentado histórico de Paray-le-Monial de la consagración de Francia. O sea que no es que la razón y el conocimiento de ambos hechos históricos nos permitan ponerlos en relación, es que la Virgen y el Señor se los recuerdan a Sor Lucia. Igual que allí no se hizo, aquí tampoco se hará. Allí era el rey de Francia y los sucesivos reyes de Francia, que no lo hicieron. Aquí es el Papa y los sucesivos papas. El Papa que le tocará durante su pontificado vivir, sufrir la Segunda Guerra Mundial, sabemos que será Pío XII. Porque en el año 29, en el año 17, con la visión del infierno el 13 de julio, ya la Virgen hace referencia al Papa Pío XI, cuando era Benedicto XV el reinante en el momento de las apariciones de Fátima, ¿no? Benedicto XV, y ya luego fue Pío XI, en 1922, el que sucedió a Benedicto XV. Pero dirá que durante el pontificado de Pío XI estallará esa guerra si no hay conversión, plan A, o no hay consagración, plan B. Bien, el año 39 fallece en febrero, el 11 de febrero, 10 de febrero, fallece Pío XI y es elegido Eugenio Pacelli Pío XII. Fijaros cómo provee la providencia. Volvemos a las conciencias. Dios, desde ese eterno presente, sabía que Eugenio Pacelli iba a ser elegido Papa, como Pío XII, justo 6 meses antes escasos de comenzar militarmente la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39, como sabemos, con la invasión de Polonia, previo pacto con Stalin, que también invade Polonia por el otro lado, como sabemos, cosa que se suele olvidar, ¿verdad? Se denuestra a Hitler, y está muy bien, pero oiga, Stalin también, ¿no? También estaba. También estaba. Te quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Bueno, pues, precisamente en esa providencia de Dios, para que ese Papa Pío XII, que iba a tener un papel importantísimo en la historia de la humanidad, la historia de la salvación, fijaros qué coincidencia, el mismo día, 13 de mayo del 17, la misma mañana que la Virgen apareció en Fátima, esa misma mañana era ordenado obispo Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, por Benedicto XV en la Capilla Sixtina del Vaticano, el 13 de mayo del 17. Eso está escrito, está documentado, pues un nombre tan espiritual además como Pío XII lo tenía en el corazón. Y cuando pues, ya tiene la Iglesia, lógicamente, conocimiento de Fátima, pues eso estuvo muy presente en la cabeza y el corazón de Pío XII. ¿Y por qué? Porque el año 42, 25 aniversario de Fátima, el Papa Pío XII hará
la primera consagración, en este caso del mundo, al Inmaculado Corazón de María. Para dejar bien claro que, aunque no lo explicitaba, estaba pensando en Fátima, lo hizo el 31 de octubre del 42, último día del mes del Rosario, y en lengua portuguesa. Y la renovó solemnemente el día de la Inmaculada Concepción. El corazón inmaculado de María, Fátima, es el corazón de la Inmaculada Concepción. No lo olvidemos. Pues ¿qué día la renueva solemnemente? El 8 de diciembre en la Basílica de San Pedro de 1942. Termino. Mirad, los historiadores coinciden todos en que la historia militar de la Segunda Guerra Mundial tiene un parteaguas en el año 42. Hasta el año 42, Hitler va de victoria en victoria. Y los aliados van de derrota en derrota, unas mayores, otras menores, pero en retroceso. Todos están de acuerdo en que a partir del año 43 cambia la historia militar de la Segunda Guerra Mundial. Dan miles de explicaciones. Nosotros vamos a dar, con el sentido cristiano de la historia y escrutando los designios de la providencia en la historia de la humanidad, que es la historia de la salvación, que hay que poner Fátima en el ordenador para entenderlo bien. Fijaros, las dos principales herramientas de guerra del Tercer Reich son el quinto cuerpo de ejército, del ejército de tierra de von Paulus, que va en maniobra en tenaza hacia Stalingrado para quedarse con la ciudad de Stalin como símbolo político, pero sobre todo para quedarse con los pozos petrolíferos del Cáucaso, absolutamente imprescindibles para sostener el esfuerzo de guerra. Y quedárselo él, a su vez, era sustraérselo, en ese caso, a la Unión Soviética y, por tanto, a los aliados, porque entonces ya estaban los aliados, como sabemos, tras la invasión de Rusia por parte de Hitler en junio del 41. Y la otra herramienta de guerra era el Afrika Korps, que al mando del mariscal Rommel va por el norte de África, de victoria en victoria, para también, en esa maniobra en tenaza gigantesca de esas dos herramientas de guerra, quedarse con los pozos petrolíferos de Kuwait y de Basora, del Golfo Pérsico. Con esas dos grandes zonas y bolsas petrolíferas en poder de Hitler y, por tanto, no en poder de los aliados, la guerra en el teatro de operaciones europeo, donde estaba especialmente centrada, no solo porque ya había entrado Estados Unidos en guerra tras el bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? La guerra militarmente iba a seguir de momento, y ya hubiéramos visto después quién hubiera descubierto antes la bomba atómica con la que acabó la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que fue así. Y fijaros, se hace la consagración, como os digo, el 31 de octubre, la renueva el 8 de diciembre. Oye, von Paulus el 2 de febrero capitula con una bolsa de 90.000 soldados alemanes prisioneros. Y a continuación capitula el Afrika Korps. ¿Y qué día? El 13 de mayo. El 13 de mayo del 43 capitula y es disuelto el Afrika Korps. Y esas dos grandes herramientas de guerra son disueltas. Militarmente, por eso coinciden los historiadores, militarmente en el teatro de operaciones europeos la Segunda Guerra Mundial está liquidada. A partir de ahí acabará, como sabemos, el 8 de mayo del 45. ¿Pero por qué? Los aliados y especialmente Estados Unidos se volcará precisamente porque sabe que el teatro de operaciones con esas operaciones y esos hechos ha quedado resuelto, pues en minimizar el coste de sus operaciones, coste-beneficio, minimizar el esfuerzo, ¿no? Pero está liquidada. Hitler ya sabe que ha perdido. Es cuestión de tiempo, llegará el 8 de mayo del 45. Ahí no fue necesario lanzar las bombas atómicas como en Japón, en Hiroshima, en Nagasaki, ¿no? Bueno, si analizamos los hechos que se producen en la historia de Europa, en el ámbito del comunismo, dada la vinculación de Fátima con Rusia, con el comunismo, la correlación de coincidencias es impresionante. Termino haciendo referencia a alguna. Mirad, por ejemplo, bueno, yo si ahora pregunto, ¿qué día desapareció sin que hubiera ni un solo disparo, misil, ni nada parecido entre el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, y la OTAN, liderada por Estados Unidos? ¿Qué día desaparece la Unión Soviética? ¿Quién lo recuerda? El día de la Inmaculada Concepción del año 91. Repito, Fátima, Inmaculado, consagración Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María es el corazón de la Inmaculada Concepción.
El 13 de agosto fue el único día 13 que no se apareció en Cova Divina la Virgen a los niños, porque estaban secuestrados para acabar con Fátima por el masón alcalde de Vilanova de Aurem, ¿no? Y la Virgen manifestó su tristeza por ese hecho. Se les aparecerá el 19 de agosto, no en la Cova de Vía, sino en los Baliños. Y manifestó su alegría. Os digo, Muro de Berlín, ¿cuándo fue erigido? 13 de agosto. ¿Cuándo cae el Muro de Berlín? Se desmorona el 9 de noviembre del 89. Pero el principio del fin, y recogido así por la historia con el monolito en el lugar correspondiente, es un 19 de agosto. El 19 de agosto del 89, en lugar de la frontera de Austria y Hungría, que se recuerda precisamente como el comienzo del fin del Muro de Berlín. ¿Qué día es el comienzo del fin de la Unión Soviética que caerá el Día de la Inmaculada? Pues otro 19 de agosto del 91. Un golpe de Estado del Politburó, de los halcones del Politburó, que recordaréis, ¿no? Que recordamos, que fracasa y precipita, está Gorbachov de verano en Crimea, en la dacha de Crimea, ¿no? Y tal. Precipitará los acontecimientos, mutatis mutandis, que la caída del Muro de Berlín, para que el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, comparezca Boris Yeltsin con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia y sorprendentemente diga que ha desaparecido la Unión Soviética. Punto, ¿no? Está llena la historia, llena de historia. El primer acuerdo que firman Ronald Reagan con Gorbachov sobre limitación de armas nucleares estratégicas, el START 1. ¿Qué día se celebra? No pensaron ellos en eso. Pues el Día de la Inmaculada Concepción del año 87 en Washington. Está llena, está llena. Y la caída de los países del telón de acero, las repúblicas bálticas, etcétera, están llenas de fechas porque Jesucristo es el Señor de la historia, es el Señor del tiempo y las coincidencias sirven para alimentar nuestra esperanza en que en esos momentos y tiempos de tribulación al Señor de la historia, Jesucristo, el mundo no se le va y su historia no se le va de sus manos. Gracias. Muchísimas gracias.